Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Bueno, primero fue el temporal de lluvia y de viento, luego el de nieve, parece que estoy gafado yo. Hoy tampoco puedo estar con vosotros y tampoco os quería mandar tarea ni ejercicios de selectividad como ya hicisteis la semana pasada, así que os grabo la clase y vamos a intentar hacerla de forma telemática, ¿vale? Voy a ir haciendo el esquemita, vamos a empezar empezar no a continuar, que ya lo empezamos, el tema 5, el tema de cinética, y si queréis ir parando el vídeo para que os dé tiempo a coger apuntes y poder seguirme, pues mejor, ¿vale? Yo espero estar con vosotros mañana martes y nada, si tenéis alguna duda, alguna cosa que se ha quedado de lo que os mandé la semana pasada, me lo decís y lo corregiremos. Y bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito más con esto de cinética, ¿vale? Cinética química ya dijimos que era la rama de la química que estudia la velocidad de reacción, ¿vale? La velocidad a la que un reactivo se transforma en producto. Estuvimos hablando qué era eso de velocidad de reacción, hablamos de velocidades medias y dimos la definición de lo que es una velocidad de reacción y esto ya lo tenéis, ¿vale? Esto lo vimos en clase el último día antes de irnos de vacaciones de Navidad, ¿vale? De lo que yo voy a hablar ahora es de cómo ocurre esa reacción química, ¿vale? Una reacción química, que ya hemos visto muchas en el laboratorio, sabéis que es que los reactivos, por ejemplo, una reacción química puede ser que un tronco de leña arda, ¿vale? Entonces, la reacción química es, en este caso, los reactivos, la madera, que actúa como un combustible, reacciona con el oxígeno del aire y a través de un proceso que se llama combustión, genera unas cenizas, que son unos productos, ¿vale? Sabéis que esa reacción es exotérmica, porque desprende calor, ¿vale? Y eso lo hemos visto en la parte de termodinámica. Y lo que veríamos en la parte de cinética es la velocidad a la que ese proceso tiene lugar. ¿Cómo ocurren esas reacciones químicas? Básicamente hay dos teorías que son bastante similares entre sí, aunque hay alguna pequeña diferencia. La primera de ellas, defendida por Lewis, es la teoría de colisiones, ¿vale? La teoría de colisiones lo vamos a ver en una reacción química muy sencillita, ¿vale? Una reacción donde una molécula diatómica de hidrógeno reacciona con una molécula diatómica de yodo para dar como productos yoduro de hidrógeno, ¿vale? Esta teoría de colisiones afirma que estos dos reactivos, el hidrógeno y el yodo, que se están moviendo porque son gases y llevan una cierta velocidad, ellos pueden chocar, ¿vale? Estas dos moléculas chocan y en el momento en que chocan se rompen automática e instantáneamente, y esa es la diferencia con la teoría del complejo activado, se rompen automática e instantáneamente los enlaces de hidrógeno-hidrógeno y de yodo-yodo dentro de los reactivos y se generan a su vez enlaces nuevos. Si os acordáis, esa era la definición de una reacción química, un proceso en el cual se rompen enlaces químicos y se forman enlaces químicos diferentes, donde los productos son diferentes a los reactivos. Entonces, hay esa colisión, ese choque, y se rompen estos enlaces hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo y generan un enlace hidrógeno-yodo y un enlace hidrógeno-yodo. De manera que la molécula de hidrógeno, H2, junto con la molécula de yodo, I2, han generado dos moléculas de yoduro de hidrógeno, HI, por un proceso de colisión, ¿vale? Esto es visto en una molécula, pensando en el macroscópico, pues miles y miles y miles de moléculas que formarían el reactivo hidrógeno chocan relativamente fácil o relativamente rápido con miles y miles y miles de moléculas de el reactivo de yodo. Ya podemos intuir por qué las reacciones tienen una cierta velocidad, más rápida o más lenta, pero no son instantáneas, ¿vale? Si pensamos en todas esas moléculas, tiene que venir una molécula de hidrógeno, encontrarse con una de yodo, chocar, romperse, formar el producto, y mientras tanto otra molécula de hidrógeno tiene que chocar con otra molécula de yodo, y ese proceso es un proceso más o menos rápido, pero no instantáneo, ¿vale? Teoría de colisiones según Lewis. La reacción química se da mediante el choque de reactivos y durante ese choque se rompen enlaces de los reactivos y se forman enlaces de los productos. La otra teoría, la teoría del complejo activado, es defendida por Eyring, y esta teoría afirma que hay un momento de transición en el que ni existen los reactivos ni existen los productos, sino que existe una cosa que se llama complejo activado, ¿vale? La molécula de hidrógeno se aproxima a la molécula de yodo
y cuando se han aproximado, estas moléculas forman este complejo activado, donde tendríamos una especie de macromolécula, de molécula que es una molécula temporal, que va a desaparecer enseguida, pero es una molécula que serían dos átomos de hidrógeno y dos átomos de yodo unidos entre sí. Si nos fijamos, el enlace hidrógeno-hidrógeno todavía no se ha roto, el enlace hidrógeno-yodo ya se ha empezado a formar, y lo mismo en el enlace yodo-yodo. Tendríamos esta molécula una molécula de 4 átomos, 2 de hidrógeno y 2 de yodo, que de forma temporal existe, y a veces este complejo activado se puede incluso aislar y se puede observar en el laboratorio, y posteriormente este complejo activado evoluciona rompiéndose o debilitándose estos enlaces hidrógeno-hidrógeno y yodo-yodo para fortalecer el enlace hidrógeno-yodo y este enlace hidrógeno-yodo y generar esas dos moléculas, ¿vale? Entonces, la teoría de colisiones de Lewis es que ese choque es instantáneo, y en el choque instantáneo se genera esa nueva molécula rompiéndose los enlaces y generándose enlaces nuevos, mientras que en la teoría del complejo activado es este proceso de rotura y formación de enlaces, es un poquito más lento, y se puede llegar a observar esa molécula que tiene enlaces de los reactivos que todavía no se han roto, y tiene también los enlaces de los productos que todavía no se han terminado de formar, ¿vale? De manera que este estado de transición, ese complejo activado, es el precursor que generará las moléculas de los productos posteriormente, ¿vale? Es mucha información y solo hay dos esquemitas ahí, entonces paráis el vídeo, dibujáis estos dos esquemas y debajo en 2-3 líneas con vuestras propias palabras explicáis esto que acabo de decir yo ahora, ¿vale? La diferencia entre la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado, o explicar en 2 líneas lo que es la teoría de colisiones y lo que es la teoría del complejo activado, ¿vale? Así que parad el vídeo y cuando tengáis esas 2 líneas le dais a continuar y seguimos. Yo lo voy a cortar y voy a borrar la pizarra para poder pasar a lo siguiente. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es eso de la energía de activación, ¿vale? Que ya ha ido sonando un poquito, ¿vale? Vamos a pensar en la reacción que acabamos de ver ahora, ¿no? En la reacción de hidrógeno y yodo para dar yoduro de hidrógeno, o en la reacción reversible, ¿no? El yoduro de hidrógeno se puede transformar en hidrógeno y yodo. Aquí tengo los reactivos, aquí tengo los productos. Esta reacción de aquí es exotérmica, los productos tienen menos energía que los reactivos, por lo tanto libera calor, delta H. En esta de aquí la entalpía es negativa, mientras que aquí la entalpía es positiva. Esta reacción es endotérmica. Los productos tienen más energía que los reactivos, ¿vale? Llamamos energía de activación a el salto energético que tiene que dar los reactivos para llegar al nivel energético del complejo activado. Este símbolo se utiliza para marcar el complejo activado, ¿vale? O el estado de transición. Entonces, a esta diferencia de energía que hay entre los reactivos y el complejo activado es a lo que llamamos energía de activación. Para una reacción exotérmica es esta energía de activación, que suele ser más pequeña que lo que involucra la entalpía, y para una reacción endotérmica la energía de activación es más grande que la entalpía porque asume el salto energético para llegar al nivel de los productos, más ese saltito que hay que dar para alcanzar la energía de ese complejo de activación. Así pues, que si nos preguntan qué es la energía de activación, es la energía que necesitan los reactivos para convertirse en ese complejo activado o para alcanzar el nivel energético del complejo activado. Este complejo activado después evolucionará hacia los productos. Bien, ¿qué ocurre si esa energía de activación, si este salto es muy grande o muy pequeño? Si la energía de activación es muy grande, lo que tenemos es que la reacción es lenta, ¿vale? De hecho, puede ser que si el salto energético, si esta energía de activación es muy grande, sea tan lenta que la reacción no tenga lugar, ¿vale? Que la barrera energética sea insalvable y que no se pueda dar esa reacción. ¿Por qué una reacción que tiene una energía de activación grande es una reacción lenta? Vamos a pensar en los términos de la teoría de colisiones de Lewis. Si decimos que estas moléculas tienen que chocar y con ese choque, esa energía tiene que hacer que suba de nivel y que lleguen hasta el nivel energético del complejo activado, si este salto energético es muy grande, habrá muy poquitas moléculas que por choques
adquieren esa energía, ¿vale? Va a ser muy difícil llegar aquí arriba. Por lo tanto, cuanto más alta es la energía de activación, menos moléculas van a poder alcanzar ese nivel de complejo activado y muy pocas moléculas van a poder realizar el recorrido y convertirse en productos, ¿vale? Por lo tanto, energías de activación altas implican velocidades de reacción bajas o incluso reacciones que no tienen lugar. Si la energía de activación es muy alta, la reacción no tiene lugar. Por el contrario, si la energía de activación es baja, lo que vamos a obtener son reacciones rápidas. Si hace falta muy poquita energía para dar ese salto de reactivos y pasar al complejo activado y que el complejo activado se transforme en productos, si ese salto energético es pequeñito, estadísticamente muchas de las moléculas que están chocando de forma aleatoria tendrán la energía suficiente para pasar al otro lado. Y por lo tanto, será fácil que esto ocurra y que la reacción química tenga lugar. Energías de activación bajas nos dan velocidades de reacción rápidas, ¿vale? Hemos dicho lo que es energía de activación, hemos hablado de energía de activación alta o baja para reacciones rápidas o para reacciones lentas. Y ha salido por ahí también el concepto de entalpía o reacción endotérmica y reacción exotérmica. Y he puesto aquí esto para que no lo confundamos. No hay que confundir energía de activación con entalpía de la reacción. La energía de activación es la energía extra que yo tengo que darle a los reactivos para pasar esa barrera, para adquirir la configuración de complejo activado y que luego evolucione a los productos. La entalpía tiene que ver con la diferencia energética entre reactivos y productos. La entalpía es función de estado. La entalpía solo depende del nivel energético inicial y del nivel energético final, mientras que la energía de activación no es función de estado. Este salto energético se puede acrecentar o se puede reducir utilizando catalizadores o inhibidores, como ya veremos, ¿vale? Entonces, las dos están hablando de energía, pero las dos tienen conceptos diferentes. Esta es la entalpía de reacción, es la diferencia de energía entre productos y reactivos, es decir, la energía que libera o la energía que absorbe una reacción química cuando tiene lugar y no tiene nada que ver con la velocidad, mientras que la energía de activación es la energía extra que necesita para dar ese salto, para llegar al complejo activado y que la reacción tenga lugar. Si la energía de activación es pequeña, la velocidad es alta. Si la energía de activación es alta, la velocidad es baja. ¿Vale? Sé que es mucha información y hay poquitas cosas escritas. Parad el vídeo, reflexionad lo que habéis visto. Si queréis lo podéis retroceder para copiar esto a modo de esquemita en vuestro cuaderno. ¿Vale? Yo voy a pararlo también, voy a borrar la pizarra y voy a poner la tercera parte y última parte del vídeo. Vamos a hablar del tercer punto del tema y es la dependencia que existe entre la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos. La velocidad de reacción, si hemos dicho que es el tiempo que tarda un reactivo en chocar con otro reactivo, formar el complejo activado y después pasar a productos, cuanto más alta sea la concentración de los reactivos, cuanto más reactivos haya, más fácil es que alguno de ellos choque entre sí, adquiera la configuración del complejo activado y que eso pueda evolucionar hacia los productos. De manera que si hay muchos reactivos, es más fácil que eso evolucione y que la reacción tenga lugar. Si por el contrario la concentración de reactivos es más bajita, hay menos reactivos, pues va a ser más difícil que los reactivos se encuentren entre sí, que choquen y que generen los productos. Por hacer un símil que no tiene nada que ver con química, pero que puede ayudar a acordarnos de esto, ¿no? Si una persona quiere buscar pareja, pues es más fácil que la encuentre en un sitio donde haya gente. Es decir, que será más fácil ligar en España, que hay gente viviendo, que no en la Antártida, ¿vale? Si yo me voy a la Antártida y quiero buscar pareja, pues va a ser complicado porque ahí hay poca gente, mientras que en España va a ser más fácil porque hay más gente, ¿vale? Pues los reactivos pasa lo mismo. Si están muy concentrados, si hay muchos reactivos, va a ser más fácil que interaccionen entre sí y que evolucionen hacia productos. Si hay pocos reactivos y la concentración es bajita, va a ser más difícil que interaccionen entre sí y que la reacción tenga lugar. Por lo tanto, cuanto mayor sea la concentración de un reactivo, mayor será la velocidad. Bien, vamos a establecer una reacción química general, ¿no? Donde A reacciona con B para dar C y D. ¿Bien? A, B, C y D minúsculas serían los coeficientes estequiométricos que servirían para ajustar esta reacción. Vale, se determina experimentalmente
que la velocidad de esta reacción viene dada como una constante, K, que hablaremos de ella dentro de un ratito, por la concentración. Cuando aparecen estos corchetes estamos hablando de concentración de A y concentración de B, ¿vale? La cantidad de moles por litro o molaridad del reactivo A y la cantidad de moles por litro o molaridad del reactivo B. Se determina experimentalmente que estas dos concentraciones vienen elevadas a dos coeficientes, N y M. A estos coeficientes a los que están elevadas las concentraciones de los reactivos A y B se les denomina órdenes parciales. Orden parcial de la velocidad de esta reacción con respecto a A es N y el orden parcial para esta reacción de la velocidad con respecto a B es M. La suma de los coeficientes, esto que parece tan lioso, cuando veamos un ejemplo con números lo veréis muy claro, tranquilos y tranquilas. La suma de estos dos coeficientes es lo que se conoce como orden total de la velocidad de la reacción, la suma de N y M, ¿vale? Vamos a diferenciar entre molecularidad y orden. La molecularidad son los coeficientes A y B, y eso los puedo sacar del ajuste estequiométrico, ¿vale? Pues un 1 o un 2 o lo que sea. De manera que la molecularidad global de esta reacción sería A más B. Y el orden de reacción sería la suma de estos dos coeficientes. La molecularidad y el orden de reacción, si tengo suerte de que la reacción va en una sola etapa, coinciden. Pero no siempre va a ser así, ¿vale? Entonces, conviene no confundir molecularidad con orden de reacción. La molecularidad, los coeficientes estequiométricos del ajuste. Molecularidad total, la suma de ambos. Orden de reacción lo tengo que determinar de una forma experimental, o me lo darán en los ejercicios, ¿vale? El orden de dicha reacción es 2, el orden de dicha reacción es 3, el orden de dicha reacción es 1 o 0, ¿vale? Para nosotros normalmente será o 0 o 1, ¿vale? Y no tiene por qué coincidir con la molecularidad a no ser que sea en una sola etapa. Bien, os he dicho que íbamos a hablar un poquito de lo que es K y qué unidades tiene. K es la constante de proporcionalidad que determina la velocidad según las concentraciones. Y las unidades de K, y esto es importante, no son fijas. Las unidades de K dependen del orden de la reacción, ¿vale? No va a tener las mismas unidades K si es de las reacciones de orden 0, o si es de orden 1, o si es de orden 2. De manera que cuando me den la constante, cuando me den esta K, ya me están dando, ahora vamos a hacer una tablita para verlo con ejemplos para que lo veáis mejor, cuando me den el valor de K, ya me están dando ahí escondido el orden de reacción. Porque dependiendo del orden de reacción que tengan estos factores, K tendrá unas unidades u otras, ¿vale? Paráis el vídeo aquí, pensáis un poquito lo que acabamos de ver, yo lo voy a cortar, voy a borrar esto y voy a hacer una tablita con los 4 órdenes de reacción posibles. Vamos a esquematizarlo en las unidades de K y vamos a explicarlo con ejemplos concretos que lo vamos a ver más claro. Como os decía, vamos a ver las 4 órdenes de reacción más comunes. Una reacción puede ser de orden 0, una reacción donde A se transforma en productos, cuando no depende de la concentración de los reactivos, ¿vale? La ecuación sería que la velocidad es igual a K por la concentración de A elevado a 0, porque es de orden 0. A elevado a 0, pues sería que la velocidad es igual a K. Es decir, que la velocidad se mantiene constante independientemente de la concentración de los reactivos, ¿vale? Por eso es de orden 0. Un ejemplo de este tipo de reacciones son las reacciones enzimáticas, que seguro que habéis estudiado en biología. Reacciones enzimáticas, ¿vale? Una reacción enzimática, pues por ejemplo, no sé, pues una catalasa que haga una reacción catalítica dentro de un ciclo, ¿vale? Esas reacciones no dependen de la concentración de reactivos y la velocidad viene determinada por K. La velocidad de reacción va a venir determinada como mol partido por litro partido por segundo, ¿vale? Porque es la unidad de velocidad. Unidades de concentración entre unidades de tiempo. En este caso, la constante tiene las mismas unidades que la velocidad. Es decir, la constante para reacciones de orden 0 son mol partido por litro y por segundo. Esas son las unidades que tiene la constante K para reacciones de orden 0.
Para reacciones de orden 1, pues podemos tener una reacción donde A se transforma en productos. La velocidad vendrá dada como K por la concentración A elevada a 1. Es decir, que la velocidad es igual a K por el valor de la concentración A. Aquí sí que hay dependencia ya con la concentración, dependiendo del valor de la concentración de A, del valor de la concentración de reactivos, la velocidad será mayor o menor. Si la concentración es muy alta, la velocidad será más alta. Si la concentración es más baja, la velocidad será más baja, ¿vale? Un ejemplo de reacciones de este tipo, pues puede ser, por ejemplo, la descomposición del agua oxigenada para dar oxígeno y, bueno, hidrógeno, ¿vale? Ajustando esta reacción, aquí habría un medio y aquí habría un medio, o aquí habría un 2 y aquí 1 y 1. Esta reacción química, la descomposición del agua oxigenada, se determina experimentalmente que es de orden 1, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las unidades de la constante para esta ecuación, para las reacciones de orden 1? Si nos fijamos aquí, la velocidad sabemos que es mol partido por litro partido por segundo. La A es unidades de concentración, es decir, mol partido por litro. Si paso despejando la A a este lado, me queda que las unidades de K tienen que ser de 1 partido por segundo. Esas serían las unidades que tendría K para reacciones de orden 1. Reacciones de orden 2 pueden ser de dos tipos. Una, A se transforma en productos, pero siendo de orden 2, o bien A más B reaccionan entre sí para dar productos. Si depende el orden parcial con respecto a este reactivo es 1 y el orden parcial con respecto a este reactivo es 1 también, el orden total sería 2. 1 más 1, 2. O bien que dependa únicamente de la concentración de uno de los reactivos de orden 2. La velocidad sería K por el valor de la concentración elevado al cuadrado, porque hemos dicho que es de orden 2, ¿vale? Un ejemplo de esta reacción sería la descomposición de yoduro de hidrógeno en yodo e hidrógeno, ¿vale? Esta se determina que es de orden 2, ¿vale? Dos moléculas de HI para dar I2 y H2. Esta es de orden 2. Las unidades que tendrá la constante en este orden de aquí, sería las unidades de la velocidad es mol partido por litro partido por segundo. Las unidades de concentración serían mol partido por litro, pero está al cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a hacer la deducción aquí. Las unidades de velocidad serían mol partido por litro y partido por segundo, que está aquí. La concentración es mol partido por litro, pero al cuadrado, de manera que pasaría al otro lado un mol cuadrado aquí y un litro cuadrado allá, ¿vale? Si simplifico estas unidades, mol se va con este cuadrado y este cuadrado se va con litro. Las unidades para un orden 2 serían litros partido mol y segundo. Esas son las unidades, ¿vale? También podríamos hablar de orden 3, es más raro y a nosotros no nos va a salir de orden 3, ¿vale? Una reacción de orden 3 sería donde A reacciona con B y reacciona con C para dar los productos, de manera que si el orden parcial de A es 1, el de B es 1 y el de C es 1, el orden total de esa reacción sería 3, 1, 1 y 1, 3. O bien que A reaccione y evolucione para dar productos y que esa me digan que es de orden 3, ¿vale? Si es de orden 3, sería que la velocidad es la constante por la concentración de orden 3 elevada al cubo, ¿vale? Un ejemplo de reacción de este tipo sería la transformación de monóxido de nitrógeno con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno, ¿vale? Y las unidades de esta serían unidades de velocidad, mol partido por litro partido por segundo, dividido unidades de concentración al cubo. Es decir, las unidades de esta serían litro cuadrado partido mol cuadrado y segundo, ¿vale? Esta es más difícil que nos salga. A nosotros nos van a salir
99,99% de orden 0 y de orden 1. De estas de aquí no creo que nos salga ninguno. Vale. Sé que esto parece un poco difícil, que suena un poco a chino, pero tranquilos y tranquilas, que cuando veamos ejemplos numéricos concretos veréis que es mucho más sencillo, ¿vale? Este esquemita lo tenéis en la página 142 del libro, ¿vale? Entonces, parar el vídeo, copiar el esquema, reflexionar sobre lo que hemos visto, echar un ojo a las dos páginas 140, 141 y 142 del libro y vamos viendo un poquito lo que hay ahí. No os preocupéis si hay alguna cosa que parece densa, que poco a poco la iremos desgranando y la iremos viendo, ¿vale? Así que nada, tranquilos y tranquilas, que ya sé que esto es complicado y lo veremos el martes, lo retomamos aquí y si hay alguna duda me preguntáis y ya empezaremos a hacer ejemplos numéricos con cosas concretas, ¿vale? Bueno, mucho ánimo con el estudio y nos vemos el martes. Chao.